Hola, bueno, hoy quería comentaros cuáles son las habilidades que requiere cualquier profesional en la empresa del siglo XXI, un siglo que acaba de empezar, como quien dice. Ha habido varios informes sobre esto, uno de ellos, por ejemplo, el del World Economic Forum, eh, hablando de, bueno, pues que en el 2015 había unas habilidades, las 10 top habilidades de los profesionales en las empresas, y en el 2020 habrá otras, ¿no? Por ejemplo, la creatividad, que pasaba del puesto 10 entre las 10 mejores ya en 2015, pero es que incluso en el 2020 se posicionaba en el puesto 3. Y había otras como la resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, etcétera, que al final es creatividad. Y estaban en el puesto 1 y 2. Os voy a contar para mí las 9 habilidades más importantes. La primera es la que acabo de mencionar, es la creatividad, la capacidad de obtener el mayor número de alternativas posibles ante un reto, ¿no? Alternativas que además son alternativas novedosas, que para nosotros no existían antes, ¿no? Son opciones ante un reto. Fijaros qué importante, ¿no? En la empresa surgen retos día a día, surgen definiciones de estrategia o caminos. ¿Qué camino cogemos ahora? Si solo tengo 2 caminos, tengo que elegir entre 2. Pero si tengo 20 caminos, ¿cómo aumentan las posibilidades de que encuentre un camino interesante que lleve a mi empresa a otro lugar? Esto en el plano de estrategia, pero si bajamos al día a día, en cualquier toma de decisión, ¿no? La creatividad es fundamental y nos va a diferenciar, por supuesto, de los robots. La segunda habilidad tiene que ver con el feedback. Desde que está Internet y sobre todo las redes sociales, nuestros usuarios finales interaccionan, hablan de nosotros, la información fluye ya bidireccionalmente, no solo unidireccionalmente, y además de manera explosiva. O sea, no solo es de 1 a 1, sino de 1 a millones. Pero no la empresa a millones, sino nuestros clientes y usuarios a su vez a millones. Digo millones por decir una cantidad, ¿no? A cientos, miles, millones. Amigos, hay que escuchar y recibir feedback. Y no estamos entrenados porque como la comunicación del siglo pasado no era así, no estamos acostumbrados a que nos dijeran cosas más que aquellas que queríamos oír. Las que no queríamos oír las tapábamos y las podíamos tapar. Pero ¿cómo tapas a alguien que habla a millones de personas? Es más complicado. Y a miles de personas hablando de ti, ¿cómo tapas a miles en vez de a uno? Entonces la solución es aprender a recibir ese feedback. Me parece mucho más interesante recibir el feedback que dar el feedback. Me parece mucho más interesante. Desde luego a uno nos interesa más recibirlo, lo cual no quiere decir que darlo no sea interesante. Entonces, esa sería para mí la segunda habilidad, pero que además yo iría más allá, no es cómo recibir feedback, sino cómo activar la actitud de querer encontrar y buscar el feedback, de pedirlo. No es ser pasivos esperando que nos lo den, sino activos. La tercera es la empatía. La empatía bien entendida, no es, ay, qué pena, yo te entiendo. No, la empatía es comprender cómo siente, cómo piensa otras personas que a lo mejor están muy lejos de cómo pensamos y sentimos nosotros. Esas personas, fijaros si fueran nuestros empleados, obviamente, en las empresas, pero también nuestros usuarios. De nuevo volvemos a ver la necesidad de esto en las empresas. Hay unas técnicas ahora muy de moda como el Customer Journey Map o bueno, que utilizan las técnicas de persona, definir personas y crear mapa de empatía, ¿no? Para empatizar con ellos y luego utilizar el Customer Journey Map. Bien, yo creo que es muy importante desarrollar antes de todo esto la habilidad de la empatía para poder aprovechar estas herramientas que tan de moda están, ¿no? Poder sentir y pensar como nuestros clientes y poder desarrollar propuestas de valor real para ellos. No lo que creemos que necesitan, sino desde la empatía ya entendemos mejor al cliente y sabemos darle algo que de verdad necesita. La tercera es la cuarta ya, ¿verdad? La improvisación. En el mundo que es tan cambiante y además que se ha vuelto muy complejo, ¿no?
pues es muy importante no ser rígidos. La improvisación en realidad trabaja la flexibilidad, ¿no? No ser rígidos porque las cosas van a cambiar, hay mucha incertidumbre, los entornos VUCA que llaman, ¿no? Bueno, pues esto necesitamos trabajar la flexibilidad a través de la improvisación. Fijaros qué cambio de paradigma, ¿no? Venimos de la empresa donde la improvisación es la palabra mal vista y ahora resulta que es muy bueno. De nuevo, no, como era mal vista la improvisación, no se ha desarrollado en la empresa esta habilidad y ahora hay que desarrollarla. Habilidades para el siglo XXI, no para el siglo que ha pasado, que es el XX. Llevamos 4. La quinta, bueno, por supuesto, la comunicación. La comunicación es fundamental, siempre lo será y lo ha sido. Lo único que ahora quizás es más importante, porque como hay tanta información, si no aprendemos a comunicarnos bidireccionalmente, a realizar escucha activa de verdad, a filtrar el ruido, bueno, hay muchos aspectos de la comunicación. Voy más allá de lo típico de emisor, receptor y mensaje, ¿eh? No hablo de eso, hablo de este otro plano. Fundamental siempre. Por cierto, otra cosa que sería la sexta, me parece que llamamos, sexta habilidad, sería la capacidad de vender. Pero no de vender un producto, una empresa solo, sino de vender conceptos, de vender la innovación, por ejemplo. Hoy día es clave que alguien tenga la capacidad de vender una idea. O sea, yo tengo una idea, he visionado algo, he detectado una necesidad, tengo una posible solución, pero claro, en mi empresa, ¿cómo vendo yo esto internamente, no? Eso para mí sería la habilidad de vender o de realizar presentaciones para vender ideas, por ejemplo, ¿no? Esa es una habilidad fundamental. Estamos ya en 6 creo. Dije 9. Bueno, fundamental el pensamiento visual, el visual thinking. ¿Por qué? Porque venimos de estar en un mundo más lineal, con mucha menos información, y ahora la complejidad requiere simplificar. Y hay un sentido que es la vista, que es buenísimo para simplificar. Buenísimo. Entonces, aprender a explicar conceptos y a simplificar y a pensar en modo visual es clave. Yo tengo un cliente que es una maravilla desde hace muchos años, que su plan estratégico es un panel visual con 4 o 5 cosas, como un mapa mental, ¿no? Y de hecho nosotros en Domo, en los proyectos de estrategia, el proyecto Revisión, lo que hacemos es eso, con una persona visual thinker, en 2 momentos de un proyecto de 10 sesiones, a la mitad y el último día concretamente, diseñamos visual el plan estratégico, que es el fin de este proyecto, ¿no? Es muy importante esta habilidad. Luego, la gestión de la diversidad, vamos por la 8, la gestión de la diversidad es otra habilidad fundamental. Siempre se habla, ya de hace muchos años, lo de equipos multidisciplinares, equipos tal, sí, está muy bien, pero esto implica diversidad. O sea, y cuando hablo de diversidad no hablo de género o de generacional. Por cierto, yo no creo en la diversidad generacional, porque creo que en cada generación hay gente con distinta actitud, distinto paradigma, distintas creencias. Yo creo en esa diversidad, la diversidad de gente con distintas creencias, con distintas actitudes, con distintos backgrounds, con distintos valores. Esa es la diversidad de la que hablo. Gestionar esa diversidad es clave para tener empresas extraordinarias, ¿no? Empresas que vayan por delante y que puedan aprovechar realmente el talento, ¿no? Bien, y me falta una. Dije que eran 9. Hemos hablado de la empatía, hemos hablado de el feedback, comunicación... y el liderazgo. La 9ª es el liderazgo, ¿cómo no? Pero no un liderazgo cualquiera. En los tiempos que corren necesitamos líderes innovadores. Líderes que se atrevan a hacer las cosas que otros no se atreven a hacer, que les dé igual lo que opinen los demás, porque como hoy todos opinan, la presión mediática, podemos llamarle, o sea, no de los medios, sino del entorno, es muy alta. Entonces, antes, al haber menos contacto, menos comunicación, pues uno sencillamente tomaba una decisión en una empresa y bueno, pues tenía un grupo de gente en la empresa que lo apoyaba o no y ya estaba. Pero es que ahora puede haber todos los grupos de interés, incluso a través de las redes sociales y tal, que no entiendan tu decisión. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo lideras desde la innovación? ¿Cómo lideras la innovación y desde tu innovación? ¿Esto cómo se lidera? Recordar que los innovadores tienen
una travesía por el desierto, ¿no? Donde están solos, donde nadie les entiende. Entonces, el liderazgo innovador es la 9ª habilidad fundamental para la empresa del siglo XXI. Estas 9 habilidades son las que hemos creado en el programa Habilidades para la Innovación en la Empresa del siglo XXI, que lanzamos desde Domo, con extraordinarios profesores. Profesores que son profesores y facilitadores de entre 15 y 28 años de experiencia específica en su área, específica en creatividad, tenemos gente extraordinaria, específica en comunicación en todas sus fases, en la fase o en las patas del feedback o de la empatía, comunicación, presentaciones. En liderazgo tenemos a una autora en libros de liderazgo muy buena en el tema, el liderazgo innovador, siempre expertos en visual thinking, los mejores. Tenemos el mejor equipo para habilidades en el siglo XXI. Si quieres ponerte al día tú o que tu equipo y tu empresa esté al día en las habilidades que de verdad necesitáis hoy, no las que os han enseñado y venís aprendiendo y aplicando en el siglo pasado, sino las de ahora, pues os invito a que contactéis con nosotros para que os expliquemos mejor este programa y podáis disfrutar de él y realmente estar preparados para los tiempos en los que estamos. Si quieres más información, recuerda hectorrobles.es o domo.es. Yo soy Héctor Robles y estos son Píldoras de Innovación Real.